Hay historias que nacen en la inocencia de la infancia y terminan en la oscuridad más profunda que el ser humano puede alcanzar. Esta es una de ellas. Una historia sobre amistad, sobre amor y sobre hasta dónde puede llevarte la obsesión cuando se disfraza de devoción. Lo que vas a escuchar no es ficción, es el relato de cómo un joven llamó amor a lo que en realidad era su propia destrucción. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar de qué parte de México nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir trayéndote más casos como este. Tony Ramírez tenía apenas 6 años cuando conoció a Giovanna Silva en el patio de la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Lindavista, Ciudad de México. Era septiembre de 2007, el primer día de clases después de las vacaciones de verano. Tony era un niño tímido que prefería quedarse pegado a la pared del salón, observando cómo los otros niños corrían y gritaban. Giovanna era todo lo contrario. Tenía el cabello largo y negro, trenzado con listones rojos, y una sonrisa que iluminaba todo el patio. Ese día, durante el recreo, Tony estaba sentado solo en una banca cuando 3 niños más grandes se acercaron, le quitaron su lonchera y comenzaron a reírse de él. Tony no dijo nada, solo bajó la mirada y apretó los puños. Pero entonces apareció Giovanna. Sin dudarlo, se plantó frente a los abusivos y les gritó que dejaran a Tony en paz. Los niños, sorprendidos por su valentía, soltaron la lonchera y se fueron. Giovanna la recogió del suelo, se la devolvió a Tony y le dijo algo que él nunca olvidaría. No dejes que nadie te trate así, ¿ok? Yo siempre voy a cuidarte. ¿Qué hace que 2 personas se vuelvan inseparables? Es el destino, es la circunstancia. Desde ese día, Tony y Giovanna fueron como hermanos. Compartían todo, tareas, secretos, sueños. Las mamás de ambos se hicieron amigas y las familias comenzaron a reunirse los domingos para comer barbacoa en el mercado de la villa. Tony y Giovanna crecieron juntos, pasando de la primaria a la secundaria, siempre en la misma escuela, siempre sentados uno al lado del otro. Para cuando llegaron a la preparatoria, en el año 2019, su amistad era legendaria en el vecindario. Todo mundo los conocía. Ahí van Tony y Geo, decían las señoras cuando los veían caminar juntos hacia la parada del camión. Giovanna había crecido y se había convertido en una joven hermosa, con rasgos delicados y una risa contagiosa. Estudiaba comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soñaba con ser periodista. Tony, por su parte, trabajaba en un taller mecánico en la Avenida Insurgentes. No había terminado la universidad, pero era bueno con las manos y le gustaba arreglar motores. A los 24 años, Tony seguía siendo el mismo chico tímido de la primaria, solo que ahora medía 1,80 m. Tenía los brazos marcados por el trabajo físico y una barba cerrada que le hacía ver mayor. Pero su esencia no había cambiado. Giovanna lo conocía mejor que nadie. Sabía cuándo estaba triste, aunque él dijera que todo estaba bien. Sabía qué música lo calmaba cuando estaba ansioso. Sabía todo de él, y él sabía todo de ella. Pero ¿qué pasa cuando alguien más entra en esa ecuación perfecta? Fue en marzo de 2024 cuando Tony conoció a Ellen Vargas. Ella llegó al taller mecánico un martes por la tarde, conduciendo un Nissan Versa rojo que hacía un ruido extraño en el motor. Tony la atendió. Ellen tenía 23 años, cabello castaño hasta los hombros, ojos verdes intensos y una manera de mirar que hacía que cualquier hombre se sintiera importante. Vestía un vestido floreado ajustado y hablaba con una voz suave, casi infantil, que contrastaba con la seguridad con la que se movía. ¿Me lo puedes arreglar hoy?, preguntó Ellen, inclinándose un poco sobre el mostrador. Tony sintió cómo se le aceleraba el corazón.
Nunca había sido bueno con las mujeres. Giovanna siempre le decía que era demasiado tímido, que necesitaba tener más confianza. «Claro», respondió Tony, sin poder sostenerle la mirada. «En un par de horas queda». Helen sonrió. «Perfecto. ¿Me acompañas a tomar un café mientras espero?» Tony no supo qué decir. Miró a su jefe, quien le hizo un gesto con la mano, indicándole que fuera. Así que aceptó. Caminaron hasta una cafetería en la esquina, un lugar pequeño con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Durante una hora, Helen le habló de su vida. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental en la colonia Roma. Vivía sola en un departamento en Narvarte. No tenía hermanos. Su mamá había muerto cuando ella era adolescente, y su papá se había vuelto a casar y se había mudado a Querétaro. «Estoy sola», dijo Helen bajando la mirada. «Siempre he estado sola». Tony sintió algo en el pecho. Empatía, quizás. O tal vez era algo más. Cuando regresaron al taller, el carro ya estaba listo. Helen pagó y antes de irse, le dio a Tony un papel con su número telefónico. «Llámame», dijo con esa sonrisa que parecía guardar secretos. Esa noche, Tony le contó todo a Giovanna. Se reunieron en la casa de ella, como siempre hacían los martes. La familia de Giovanna tenía una pequeña casa de 2 pisos en la colonia San Pedro Zacatenco, con un patio trasero lleno de plantas. Giovanna y Tony se sentaron en las sillas de plástico bajo el nogal, tomando una Coca-Cola bien fría. «¿Y le vas a marcar?», preguntó Giovanna, arrancando una hoja del árbol. «No sé», dijo Tony. «Es bonita, pero no sé». «¿Pero qué? Me da miedo arruinarlo». Giovanna se rió. «Tony, no vas a arruinar nada. Tienes que darte una oportunidad. Ya tienes 24 años, güey. Es hora de que tengas una novia de verdad». Tony la miró. «¿Y si no funciona? ¿Y si funciona?», respondió Giovanna, golpeándolo suavemente en el hombro. «Ándale, márcale, y luego me cuentas cómo te fue». Así que Tony le marcó a Helen, y luego volvió a marcarle, y después de una semana tuvieron su primera cita. Fueron al cine Tonalá a ver una película de terror que Tony no entendió pero que fingió que le encantó. Después caminaron por la Roma Norte tomados de la mano. Helen hablaba mucho, casi sin parar, como si tuviera miedo del silencio. Le contó sobre su infancia difícil, sobre cómo su mamá había muerto de cáncer cuando ella tenía 14 años, sobre cómo su papá nunca la había querido de verdad. «Siempre me sentí invisible», le dijo Helen mientras caminaban. Como si no importara. Tony apretó su mano. «Tú importas», le dijo, y lo decía en serio. Para mayo, Tony y Helen ya eran novios oficiales. Tony estaba feliz. Por primera vez en su vida sentía que alguien lo veía como algo más que el amigo tímido. Helen le decía que era especial, que era diferente a todos los hombres que había conocido. Le mandaba mensajes todo el día. «Buenos días, buenas tardes, buenas noches». Le preguntaba qué estaba haciendo, con quién estaba, a qué hora llegaría a casa. Al principio, a Tony le parecía tierno. Pensaba que era señal de que ella realmente se preocupaba por él. Pero cuando el cuidado se convierte en control. Giovanna fue la primera en notarlo. Un viernes por la noche, Tony llegó a la casa de Giovanna más tarde de lo habitual. Tenían planes de ver una serie en Netflix y comer pizza, como hacían casi todos los viernes desde la secundaria. Pero esa noche, Tony llegó con cara de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Giovanna abriendo la puerta. «Nada, todo bien», dijo Tony, pero su voz no sonaba convincente. Se sentaron en la sala. Giovanna puso la serie, pero notó que Tony estaba constantemente revisando su celular. Cada vez que sonaba una notificación, él se tensaba. Después de 20 minutos, Giovanna pausó la serie. «Órale, güey, ¿qué onda?». Tony suspiró. «Es Helen. Está enojada porque vine». «¿Enojada?».
¿Por qué? Dice que paso mucho tiempo contigo, que siempre estoy cancelando planes con ella por verte a ti. Giovanna frunció el ceño. Pero si apenas llevan juntos 2 meses, y tú y yo nos conocemos desde niños. Ya lo sé, dijo Tony, pero ella dice que las cosas deberían cambiar ahora que estamos juntos, que debería priorizarla a ella. Giovanna sintió algo frío en el estómago. Tony, eso no está bien. Solo está insegura, dijo Tony, defendiendo a Ellen. Su vida ha sido difícil. Solo necesita tiempo para confiar. ¿Cuántas veces usamos el pasado de alguien para justificar su presente? En junio, las cosas empeoraron. Tony comenzó a cancelar más seguido. Los viernes con Giovanna se volvieron esporádicos. Los mensajes en WhatsApp quedaban en visto durante horas. Cuando Giovanna lo confrontó, Tony siempre tenía una excusa. Es que Ellen se pone triste si no paso tiempo con ella, decía. Es que me necesita. Giovanna intentó conocer a Ellen. Pensó que tal vez si se hacían amigas, todo sería más fácil. Propuso que los 3 salieran juntos. Tony aceptó con entusiasmo. Quedaron de verse un sábado en la feria de Chapultepec. Giovanna llegó puntual, vestida casual con jeans y una playera blanca. Tony llegó 5 minutos después, tomado de la mano con Ellen. Desde el primer momento, Giovanna sintió la tensión. Ellen la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la famosa Giovanna», dijo, con un tono que sonaba amigable, pero que tenía algo más debajo. «Tony habla mucho de ti». «¿Pero qué cosas buenas?», respondió Giovanna, intentando sonar ligera. «Claro», dijo Ellen, pero su mano apretó la de Tony con más fuerza. Subieron a algunos juegos, comieron algodones de azúcar. En la superficie todo parecía normal, pero Giovanna notaba cosas. La manera en que Ellen se interponía físicamente entre ella y Tony. Cómo tocaba constantemente a Tony, como marcando territorio. Cómo cada vez que Giovanna y Tony reían de algún chiste interno, Ellen cambiaba el tema de conversación. Al final de la tarde, cuando Giovanna se despidió, Ellen le dio un abrazo que duró 2 segundos de más y que sintió como una advertencia. «Cuídalo mucho», le susurró Ellen al oído. «Es muy especial para mí». Giovanna se alejó con un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. ¿Pero qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Tony estaba feliz, o al menos eso parecía. En julio, Tony dejó de responder mensajes por completo. Giovanna lo llamó varias veces, pero siempre iba al buzón. Finalmente, después de una semana de silencio, Tony apareció en la puerta de su casa. Era tarde, casi las 11 de la noche. Estaba lloviendo. Tony estaba empapado, con cara de angustia. «Tony, ¿qué pasó?», preguntó Giovanna dejándolo entrar. Tony se sentó en la sala temblando, no por el frío, sino por algo más profundo. Giovanna le trajo una toalla y se sentó a su lado. Durante un largo minuto, Tony no dijo nada, solo miraba el suelo. «Me estoy alejando de ti», dijo finalmente. «Pero Ellen dice que es lo mejor». «¿Lo mejor para quién?», preguntó Giovanna, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en su pecho. «Para nuestra relación. Dice que mientras tú estés en mi vida, ella nunca va a sentirse segura. Dice que tengo que elegir». «Tony, escúchate, esa no es una relación sana. Tú no la conoces», explotó Tony. «No sabes por lo que ha pasado. Ella me necesita, Geo. Nadie más la tiene. Si yo la dejo, ¿qué va a hacer? ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de lo que tú necesitas?» Tony no respondió. Se levantó, aún mojado, y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volteó. «Geo, tú siempre vas a ser mi mejor amiga, pero ahora mismo necesito darle espacio a mi relación». La puerta se cerró, y Giovanna se quedó sola en la sala, sintiendo cómo algo se rompía.
No sabía que esa sería una de las últimas veces que vería a Tony antes de que todo cambiara para siempre. ¿Hasta dónde puede llegar el control? ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación cuando se disfraza de amor? Pasaron las semanas. Agosto llegó con su calor sofocante. Giovanna intentó seguir con su vida. Iba a la universidad, salía con otros amigos, pero siempre había un vacío. Tony había sido una constante en su vida durante 18 años, y ahora simplemente no estaba. Una noche, mientras cenaba con su mamá, Giovanna recibió un mensaje de Tony. Solo decía, ¿podemos hablar? Giovanna respondió de inmediato, claro. ¿Cuándo? La respuesta de Tony fue inmediata. Mañana, en el café donde siempre vamos. Al día siguiente, Giovanna llegó temprano al café Tierra Garat en La Condesa. Era su lugar desde la preparatoria. Pidió un americano y se sentó junto a la ventana. Tony llegó 15 minutos después. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Se veía más delgado. Cuando se sentó frente a Giovanna, ella notó que sus manos temblaban. «Geo, necesito ayuda», dijo Tony sin preámbulos. «¿Qué pasó?» Tony miró alrededor del café, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. «Hélène está cambiando, o tal vez siempre fue así y yo no lo vi». «¿Qué hace?» «Revisa mi celular todo el tiempo. Si me tardo en responder sus mensajes, se enoja. Si hablo con cualquier mujer, hasta con la de la tienda de la esquina, dice que la estoy engañando. Me hace borrar contactos. Me hace borrar fotos. Geo, borré todas las fotos que tenía contigo. Todas. 18 años de amistad y ya no tengo nada». Giovanna sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Tony, eso es abuso. Tienes que terminar con ella». «No puedo», dijo Tony alzando la voz. Algunos clientes voltearon. Tony bajó el tono. «No puedo porque la amo y porque me necesita. Si la dejo, ¿quién va a cuidarla?» «Ella es una adulta, Tony. Puede cuidarse sola. No la conoces, es frágil. El otro día me dijo que si la dejaba, se iba a matar. ¿Cómo puedo vivir con eso?» Cuando el amor se convierte en una prisión sin rejas. Giovanna tomó la mano de Tony sobre la mesa. «Escúchame bien. Eso es manipulación. Ella te está usando, te está controlando con miedo. Eso no es amor, Tony. Nunca lo fue». Tony retiró su mano. «Tú nunca la vas a entender. Tú nunca has estado sola de verdad. Siempre has tenido a tu familia, amigos. Hélène no tiene nada, solo me tiene a mí. Porque ella lo eligió así», dijo Giovanna, «porque aisló a todas las personas de tu vida. Y ahora te está aislando a ti también». Tony se levantó de la mesa. «Pensé que me apoyarías. Te estoy apoyando. Te estoy diciendo la verdad». Pero Tony ya estaba caminando hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Tal vez Hélène tiene razón. Tal vez tú no quieres que yo sea feliz». Las palabras golpearon a Giovanna como un puñetazo. Se quedó sentada en el café, viendo cómo su mejor amigo desaparecía entre la multitud de la calle. No sabía que acababa de ver un destello de lo que vendría. No sabía que las palabras de Hélène ya habían envenenado completamente la mente de Tony. No sabía que en ese mismo momento, en un departamento de Narvarte, Hélène estaba planeando algo que cambiaría sus vidas para siempre. Septiembre llegó con sus lluvias torrenciales. La Ciudad de México se inundaba cada tarde. Tony no volvió a contactar a Giovanna. Ella intentó llamarlo varias veces, pero sus llamadas iban directo al buzón. Le mandó mensajes, pero quedaban en entregado, sin leer. Era como si Tony hubiera desaparecido de su vida. Una tarde, Giovanna fue al taller mecánico donde trabajaba Tony. El jefe le dijo que Tony había renunciado hacía 2 semanas. «Se fue de un día para otro», explicó el hombre. «Ni siquiera vino por su último pago. Dijo que su novia había conseguido un trabajo mejor para él».
Giovanna sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Fue al departamento donde vivía Tony con su mamá, en la colonia Aragón. La señora Ramírez abrió la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. «¡Ay, Giovanna, mi niña!», dijo abrazándola. «Tony se fue a vivir con esa muchacha. Dice que ya no quiere saber nada de mí, que yo nunca lo apoyé. ¿Tú crees? Yo que lo crié sola, que me rompí el lomo trabajando para darle de comer, y ahora dice que no lo apoyé». La madre de Tony estaba destruida. Le mostró a Giovanna el último mensaje que le había mandado Tony. «Mamá, necesito espacio. Ellen me hace feliz y tú nunca lo aceptaste. No me busques». «Pero si solo la vi una vez», lloró la señora Ramírez, «y no me cayó mal. Solo le dije a Tony que tuviera cuidado, que no se fuera tan rápido. Eso es no apoyarlo». Giovanna se quedó con la señora Ramírez durante horas, tratando de consolarla. Pero en el fondo, ella también estaba asustada. Tony no estaba actuando como él. Era como si alguien más estuviera controlando sus decisiones, sus palabras, su vida entera. Esa noche, Giovanna no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. ¿Cómo habían llegado a esto? Hace apenas 6 meses, Tony y ella eran inseparables, y ahora él había cortado todo contacto, con ella, con su mamá, con todos. A las 3 de la mañana, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrió, sintió cómo se le helaba la sangre. El mensaje decía: «Aléjate de Tony, es mi última advertencia». Giovanna leyó el mensaje una y otra vez. «Aléjate de Tony, es mi última advertencia». Las palabras brillaban en la pantalla de su celular como una amenaza real, tangible. ¿Quién más podría ser sino Ellen? Tomó una captura de pantalla y pensó en llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que la novia de su mejor amigo le había mandado un mensaje amenazante? No era suficiente. No todavía. Al día siguiente, Giovanna decidió hacer algo que sabía que era arriesgado. Fue al departamento donde ahora vivían Tony y Ellen, en la colonia Narvarte. Era un edificio viejo de 4 pisos, con paredes descascaradas y ventanas con rejas. Subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta del departamento 305. Ellen abrió. Llevaba puesta una bata rosa, el cabello recogido en una cola de caballo. Cuando vio a Giovanna, su expresión cambió. La sonrisa falsa apareció de inmediato. «Giovanna, qué sorpresa», dijo Ellen, sin moverse del marco de la puerta. «Necesito hablar con Tony». «No está». «¿Dónde está?» «Trabajando. Consiguió un trabajo en una bodega en Iztapalapa». Giovanna notó algo extraño en la voz de Ellen, un tono de satisfacción, como si estuviera disfrutando este momento. «¿Puedo esperarlo?» «No creo que sea buena idea», dijo Ellen, cruzándose de brazos. «Tony está tratando de seguir adelante, y tú eres parte de su pasado. Somos amigos desde niños». «Eran amigos», corrigió Ellen. «Ahora tiene una nueva vida conmigo». Giovanna sintió la rabia bullir en su pecho. «¿Fuiste tú quien me mandó ese mensaje anoche?» Ellen ladeó la cabeza como confundida. «¿Qué mensaje? No te hagas. Sé que fuiste tú». «No sé de qué hablas», dijo Ellen, pero sus ojos verdes brillaban con algo que parecía diversión. «Pero si recibiste alguna advertencia, tal vez deberías hacerle caso. Tony no te necesita. Me tiene a mí». La puerta se cerró en la cara de Giovanna. Ella se quedó parada en el pasillo oscuro, temblando de rabia e impotencia. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar a Tony si él no quería ser ayudado? Octubre llegó con su característico olor a cempasúchil y pan de muerto. Las calles se llenaron de altares y decoraciones para el Día de Muertos. Giovanna seguía con su vida, pero una parte de ella estaba siempre alerta, siempre esperando que Tony despertara.
esperando que se diera cuenta de lo que Ellen le estaba haciendo. Pero lo que pasó fue algo completamente diferente. Una noche de mediados de octubre, Tony apareció en la casa de Giovanna. Eran las 2 de la mañana. Tocó la ventana de su cuarto en la planta baja, como solía hacer cuando eran adolescentes. Giovanna se despertó sobresaltada. Cuando vio la silueta de Tony del otro lado del vidrio, su corazón dio un vuelco. Abrió la ventana. Tony se veía terrible. Tenía los ojos rojos, la barba descuidada y olía a alcohol. «Tony, ¿qué pasó? Necesito hablar contigo», dijo él con voz pastosa. «Por favor». Giovanna lo dejó entrar. Se sentaron en el piso de su cuarto, con la luz apagada, solo iluminados por la luz de la calle que entraba por la ventana. Tony temblaba, no del frío, sino de algo más profundo. «Geo, estoy en problemas», dijo Tony. Ellen me está pidiendo algo». «¿Qué cosa?» Tony guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Me está pidiendo que demuestre mi amor por ella». «¿Cómo?» «De una manera definitiva». Giovanna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tony, ¿de qué estás hablando?» Pero Tony se levantó de repente. No puedo decirte. Vine porque quería verte una última vez. Por si acaso». «¿Por si acaso qué?» Tony caminó hacia la ventana. «Ellen dice que mientras tú existas, ella nunca va a sentirse segura. Dice que siempre vas a ser una amenaza para nuestra relación. Eso es absurdo, lo sé, pero ella tiene una manera de hacer que todo tenga sentido cuando me lo explica. Es como si sus palabras entraran en mi cabeza y cambiaran todo, como si de repente lo que ella dice fuera la verdad absoluta. ¿Cómo puede alguien tener tanto poder sobre otra persona?» Giovanna se acercó a Tony y lo tomó de los hombros. «Escúchame bien. Lo que sea que Ellen te esté pidiendo, no lo hagas. Aléjate de ella, vente a vivir con tu mamá otra vez, o vente aquí con nosotros. Mi mamá te quiere como a un hijo». Tony negó con la cabeza. «Es demasiado tarde, ya tomé mi decisión». «¿Qué decisión?» Pero Tony ya estaba saliendo por la ventana. Se fue caminando por la calle oscura, con los hombros encorvados, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Giovanna se quedó viendo cómo desaparecía en la noche, con un mal presentimiento que no podía sacudirse. A la mañana siguiente, Giovanna llamó a la mamá de Tony. La señora Ramírez no sabía nada. Hacía semanas que no tenía noticias de su hijo. Giovanna pensó en llamar a la policía, pero ¿y decirles qué? Que su amigo había ido a visitarla borracho y diciendo cosas extrañas. No era suficiente. Los días pasaron. Giovanna no podía concentrarse en nada. En la universidad los profesores hablaban y ella no escuchaba. En casa su mamá le preguntaba qué le pasaba y ella decía que nada. Pero por dentro algo le gritaba que algo terrible estaba por suceder. Una semana después de la visita nocturna de Tony, Giovanna recibió otro mensaje. Esta vez era de un número que sí reconocía. Era Tony. El mensaje decía: «Perdóname por todo. Siempre fuiste mi mejor amiga. Nunca lo olvides». Giovanna respondió inmediatamente: «Tony, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Pero el mensaje no se entregó. El número había sido bloqueado o apagado. El pánico se apoderó de Giovanna. Algo estaba muy mal. Llamó a la señora Ramírez, quien tampoco había sabido nada. Juntas decidieron ir al departamento de Narvarte. Cuando llegaron, una vecina les dijo que había visto a Tony y a Ellen salir juntos en el carro de ella 2 días antes y que no habían regresado. «¿A dónde fueron?», preguntó Giovanna. «No sé», dijo la vecina, una señora mayor con rulos en el cabello. «Pero llevaban maletas. Pensé que se iban de viaje». Giovanna y la señora Ramírez se fueron del edificio con más preguntas que respuestas. Esa noche, Giovanna no durmió.
Dio vueltas en la cama pensando en Tony, en Ellen, en todo lo que había pasado en los últimos meses. ¿Qué estaba planeando Ellen? ¿Y por qué Tony le había mandado ese mensaje que sonaba como una despedida? 2 días después, el 23 de octubre, todo se volvió claro de la manera más horrible posible. Eran las 9 de la noche cuando Tony tocó la puerta de la casa de Giovanna. Ella abrió, sorprendida. Tony estaba ahí, pero parecía otra persona. Tenía la mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Llevaba puesta una chamarra negra, jeans oscuros y en la mano sostenía su celular. «Tony, ¿dónde estabas?» Estaba preocupadísima. «Perdón», dijo Tony, «necesito que hablemos. ¿Puedes salir? Quiero caminar contigo, como antes». Giovanna dudó. Algo en la voz de Tony no sonaba bien, pero era Tony, su amigo de toda la vida. Así que aceptó. Le dijo a su mamá que iba a dar una vuelta y saldría con Tony. Caminaron por las calles de San Pedro Zacatenco. Era una noche fría, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Tony no hablaba mucho, solo caminaba con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Giovanna intentó iniciar conversación varias veces, pero Tony respondía con monosílabos. «¿A dónde vamos?», preguntó Giovanna después de 15 minutos de caminar. «A un lugar tranquilo», dijo Tony, «donde podamos hablar». La llevó hacia una zona menos transitada, cerca de un terreno baldío que estaba rodeado de bardas altas. Giovanna comenzó a sentirse incómoda. «Tony, aquí está muy oscuro, regresemos». Fue entonces cuando Tony se detuvo, se volteó para mirarla, y Giovanna vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era odio, no era rabia, era resignación, como si ya hubiera tomado una decisión y nada pudiera cambiarla. «Geo», dijo Tony, «necesito que sepas que esto no es por mi voluntad». «¿Por qué? ¿Qué cosa?» Tony sacó algo de su chamarra. En la oscuridad, Giovanna no pudo ver qué era al principio, pero cuando la luz de un poste iluminó su mano, lo vio. Era una cuerda gruesa. El corazón de Giovanna se detuvo. «Tony, ¿qué es eso?» «Ellen dice que es la única manera», dijo Tony, y su voz se quebró. «Dice que si realmente la amo, tengo que probárselo. Tengo que eliminar lo que se interpone entre nosotros». «¿Eliminar?» «Tony, no puedes estar hablando en serio». «No quiero hacerlo», lloró Tony. «Créeme que no quiero, pero si no lo hago voy a perderla, y sin ella no soy nada». Giovanna retrocedió un paso. El miedo se apoderó de ella. «Tony, por favor, piensa en lo que estás diciendo. Soy yo, soy Geo, tu amiga desde la primaria. ¿Te acuerdas? Aquella vez que me defendiste de esos niños que me quitaron la lonchera». «Fuiste tú quien me defendió», corrigió Tony, limpiándose las lágrimas. «Siempre fuiste más valiente que yo». «Entonces sé valiente ahora. Suelta esa cuerda y vámonos a casa. Podemos ayudarte, mi familia, tu mamá, todos te queremos». Pero Tony negó con la cabeza. «Ya no hay vuelta atrás. Ellen me está esperando. Si no lo hago, si no le demuestro que la amo más que a nada en el mundo, me va a dejar y yo no puedo vivir sin ella». ¿En qué momento el amor de una persona se vuelve más importante que tu propia humanidad? Giovanna dio otro paso hacia atrás. Su instinto de supervivencia se activó. Tenía que correr, tenía que gritar, tenía que hacer algo, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por la incredulidad, por el shock de ver a su mejor amigo, su hermano, convertido en esto. Tony se acercó. La cuerda colgaba de su mano derecha. «Perdóname», susurró. «Por favor, perdóname». Fue entonces cuando Giovanna reaccionó. Giró sobre sus talones y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Escuchó los pasos de Tony detrás de ella, pesados y rápidos. El terror le daba velocidad, pero Tony era más fuerte, más rápido. En cuestión de segundos, la alcanzó.
La tacleó por la espalda. Ambos cayeron al suelo de concreto. Giovanna sintió el golpe en las rodillas, el ardor en las palmas de las manos. Gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien la escuchara. Pero estaban en una zona vacía, lejos de las casas, lejos de la gente. Tony la volteó. Giovanna lo miró a los ojos. «Tony, por favor, no hagas esto. Piensa en tu mamá. Piensa en nosotros, en todo lo que hemos vivido juntos». «Lo siento», dijo Tony, y había lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho». Levantó la cuerda, la pasó alrededor del cuello de Giovanna. Ella luchó, pateó, arañó, gritó hasta que su voz se volvió ronca. Pero Tony era más fuerte, mucho más fuerte. Apretó y siguió apretando mientras las lágrimas caían sobre el rostro de Giovanna. «Perdóname», repetía Tony una y otra vez. «Perdóname, perdóname, perdóname». Los pulmones de Giovanna ardían. Su visión comenzó a oscurecerse. Los bordes del mundo se volvieron borrosos. Podía sentir cómo la vida se le escapaba, y lo último que vio antes de que todo se volviera negro fueron los ojos de Tony. Esos mismos ojos que la habían mirado con cariño durante 18 años. Ahora llenos de lágrimas, pero vacíos de todo lo que alguna vez lo había hecho humano. Cuando Giovanna dejó de moverse, Tony soltó la cuerda. Se sentó en el suelo, mirando lo que había hecho. Su mejor amiga, su hermana, la persona que siempre lo había cuidado, yacía inmóvil frente a él. Sacó su celular, marcó el número que conocía de memoria. Ellen contestó al primer tono. «¿Lo hiciste?», preguntó ella. Su voz sonaba emocionada. «Sí», dijo Tony. No había emoción en su voz, solo vacío. «Sabía que lo harías, sabía que me amabas de verdad. Ahora ven aquí, tenemos que deshacernos del cuerpo, juntos, tú y yo, contra el mundo». Tony colgó. Miró a Giovanna una última vez. Cerró los ojos con dedos temblorosos. «Perdóname», susurró por última vez. Luego levantó el cuerpo. Era más pesado de lo que esperaba. O tal vez era el peso de lo que había hecho lo que lo hacía sentir tan pesado. Caminó hacia su carro, que estaba estacionado 2 calles más allá. El carro que Ellen le había dicho dónde dejar. Todo había sido planeado. Cada detalle, cada paso. Abrió la cajuela. Colocó el cuerpo de Giovanna adentro. Cerró. Se subió al carro. Y manejó hacia el lugar donde Ellen lo esperaba. Un lugar remoto, en las afueras de la ciudad. Un lugar donde nadie los encontraría. Mientras manejaba por las calles vacías de la Ciudad de México, Tony no sentía nada. Ni remordimiento, ni culpa, ni tristeza. Solo vacío. Un vacío profundo y oscuro que sabía que jamás podría llenar. Había matado por amor. O al menos, eso era lo que Ellen le había dicho que era. Pero en el fondo, en algún lugar recóndito de su conciencia, Tony sabía la verdad. No había sido amor, nunca lo fue. Había sido control, manipulación, destrucción. Y ahora ya no había vuelta atrás. Tony manejaba por el periférico rumbo al Estado de México. Eran las 11 de la noche y el tráfico era escaso. Cada vez que pasaba bajo una luz de poste, su rostro se iluminaba por un segundo, revelando la expresión vacía de alguien que acababa de cruzar un límite que no podía revertir. En la cajuela, el cuerpo de Giovanna yacía envuelto en una lona que Ellen le había dado días antes. Todo había sido planeado, cada detalle, cada minuto. Su celular sonó. Era Ellen. Tony respondió sin quitar la vista del camino. «¿Ya vienes?», preguntó ella. Su voz sonaba ansiosa, emocionada incluso. «Sí», dijo Tony. Su voz era apenas un susurro. «¿Estás bien?». «No». Ellen suspiró del otro lado de la línea. «Tony, hiciste lo correcto. Ahora nuestra relación puede ser perfecta. Ya no hay nada que nos separe».
Es solo tú y yo, como siempre debió ser. Tony no respondió. ¿Cómo podía explicarle que no se sentía bien? ¿Cómo podía decirle que cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Giovanna, sus ojos suplicantes, sus manos tratando de quitarse la cuerda del cuello? Llegas en 20 minutos, continuó Ellen. Te voy a estar esperando en el lugar que te dije. No te detengas en ningún lado, no hables con nadie, solo maneja. La llamada terminó. Tony siguió conduciendo. Tomó la salida hacia Ecatepec, luego giró hacia una zona industrial abandonada que Ellen había encontrado semanas antes. Era un área llena de bodegas viejas, fábricas cerradas, terrenos baldíos donde la maleza crecía sin control. El lugar perfecto para esconder algo, o a alguien. Cuando llegó, vio el carro de Ellen estacionado junto a una bodega con las ventanas rotas. Ella estaba afuera, fumando un cigarro, vestida con jeans negros y una sudadera con capucha. Cuando vio el carro de Tony, sonrió. Esa sonrisa que alguna vez le había parecido hermosa, ahora le provocaba náuseas. Tony estacionó. Se bajó del carro. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Ellen se acercó y lo abrazó. Un abrazo largo, apretado. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró en su oído. «Demostraste que realmente me amas». Tony no la abrazó de vuelta. Solo se quedó ahí, con los brazos colgando a los lados, sintiendo cómo su humanidad se escapaba con cada segundo que pasaba. «¿Dónde está?», preguntó Ellen, soltándolo. «En la cajuela». Ellen caminó hacia atrás del carro. «Ábrela». Tony obedeció. Cuando la cajuela se abrió, la luz interior iluminó el bulto envuelto en la lona. Ellen se acercó, observando con una expresión que Tony no podía descifrar. No era horror, no era tristeza, era satisfacción. «Perfecto», dijo Ellen. «Ahora tenemos que llevarla adentro. Yo ya preparé todo». ¿Cómo puede alguien planear algo así con tanta frialdad? Entre los dos sacaron el cuerpo de la cajuela. Era pesado, más de lo que Tony recordaba. O tal vez era que sus fuerzas lo habían abandonado. Cargaron el cuerpo hacia la bodega. La puerta estaba abierta. Adentro, el lugar olía a humedad y a abandono. Había pilas de cajas viejas, máquinas oxidadas y en el centro un hoyo que alguien había cavado recientemente. Tony se detuvo en seco. «¿Qué es eso?» «Es donde la vamos a poner», dijo Ellen, como si fuera lo más obvio del mundo. «Cabe esto hace 3 días. Nadie viene aquí. Nadie la va a encontrar. Tú cavaste esto. Por nosotros, Tony. Por nuestro futuro». Tony dejó caer el cuerpo. Se alejó, poniéndose las manos en la cabeza. «No puedo hacer esto. No puedo». Ellen dejó el cuerpo en el suelo y caminó hacia Tony. Le tomó el rostro entre sus manos. «Mírame», ordenó. Tony la miró. Esos ojos verdes que alguna vez le parecieron hermosos, ahora le parecían vacíos, sin alma. «Ya lo hiciste. El paso difícil ya pasó. Ahora solo tenemos que terminar, y luego podemos vivir nuestra vida juntos, felices. Felices. ¿Cómo vamos a ser felices después de esto? Porque ya no hay obstáculos, porque demostraste que nada es más importante que yo, que harías cualquier cosa por mí, ¿no lo ves? Esto nos hizo más fuertes». Tony quería vomitar, quería gritar, quería desaparecer, pero en cambio asintió, porque ya no sabía qué más hacer, ya no sabía quién era. Juntos bajaron el cuerpo al hoyo. Era profundo, de casi 2 metros. Cuando Giovanna tocó el fondo, Ellen le pasó una pala a Tony. «Empieza a tapar». Tony tomó la pala. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. Miró hacia el hoyo, hacia el bulto envuelto en la lona. Su mejor amiga, su hermana, la persona que lo había defendido cuando tenía 6 años, la persona que siempre había estado ahí para él. «Lo siento», susurró, y comenzó a echar tierra. Cada palada era un peso sobre su conciencia. Cada golpe de tierra contra la lona
Era como un martillo contra su alma. Ellen también tomó una pala y comenzó a ayudar. Trabajaron en silencio durante 1 hora, hasta que el hoyo quedó completamente cubierto. Ellen niveló la tierra con cuidado. Luego arrastró algunas cajas viejas sobre el lugar para disimular que había sido removido recientemente. «Listo», dijo Ellen, limpiándose el sudor de la frente. «Nadie va a saber que estuvo aquí». Tony dejó caer la pala. Se sentó en el suelo de concreto, con la espalda contra una pared. Sentía como si hubiera corrido un maratón. Su cuerpo temblaba. Su mente era un torbellino de imágenes. Giovanna de niña, defendiéndolo en el patio de la escuela. Giovanna de adolescente, riéndose de sus chistes tontos. Giovanna hace una semana, preocupada por él, tratando de salvarlo. Y ahora estaba muerta, enterrada en una bodega abandonada en Ecatepec, por su culpa. Ellen se sentó a su lado. Recargó su cabeza en el hombro de Tony. «Te amo», dijo. «Más de lo que he amado a alguien en mi vida. Gracias por hacer esto por nosotros». Tony no respondió. No podía. Si abría la boca, sabía que vomitaría, o que gritaría, o que confesaría todo ahí mismo. «Ahora tenemos que ser cuidadosos», continuó Ellen. «La van a reportar como desaparecida. La policía va a investigar, pero no tienen nada. No hay testigos, no hay evidencia. Lo único que tienen que hacer es actuar normal. Si alguien pregunta, tú no la has visto». «La última vez que la viste fue hace semanas, cuando se pelearon». «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Tony finalmente. Ellen se encogió de hombros. «Vi muchas series de crímenes, documentales, sé cómo funciona. Lo importante es no cambiar tu rutina. No actúes raro, no evites a la gente. Si la policía llega a hablarte, solo di la verdad, que eran amigos, que se distanciaron y que no sabes dónde está». ¿Cuánto tiempo había estado Ellen planeando esto? Los días siguientes fueron una pesadilla. Tony regresó a su vida, o a lo que quedaba de ella. Ellen le había conseguido un trabajo nuevo en una tienda de autopartes en Iztapalapa. El dueño era un amigo de ella, o eso decía. Tony trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde, vendiendo refacciones, atendiendo clientes, fingiendo que todo estaba bien. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, veía a Giovanna. Escuchaba sus gritos, sentía la cuerda en sus manos, despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que se ahogaba. Ellen siempre estaba ahí. «Son solo pesadillas», le decía. «Van a pasar, solo necesitas tiempo». Pero Tony sabía que nunca pasarían, que viviría con esto por el resto de su vida. Una semana después del asesinato, la mamá de Giovanna reportó su desaparición. Tony se enteró porque la señora Ramírez, su propia madre, lo llamó. Era la primera vez que hablaban en meses. «Tony, ¿supiste lo de Giovanna?», preguntó su mamá con voz angustiada. Tony apretó el teléfono. «¿Qué pasó?». «Desapareció. La señora Silva dice que salió de su casa hace una semana y nunca regresó. Ya pusieron denuncia. Están buscándola por todos lados. Tony, ¿tú sabes algo?». «No», mintió Tony. La mentira le quemaba la garganta. «No he hablado con ella en semanas». «Ay, hijo, estoy tan preocupada. Tú sabes cómo están las cosas en esta ciudad. Las muchachas que desaparecen, muchas nunca regresan». Tony tuvo que colgar. No podía seguir hablando. Se encerró en el baño y vomitó. Ellen tocó la puerta. «¿Estás bien?». «Sí», mintió otra vez. Parecía que eso era todo lo que podía hacer ahora. Mentir. Los días se convirtieron en semanas. Noviembre llegó con su aire frío y sus cielos grises. La familia de Giovanna puso carteles por toda la colonia. «¿Has visto a Giovanna Silva?». Los carteles mostraban una foto de ella sonriendo, con su cabello largo y negro brillando bajo el sol. Tony los veía cada vez que salía a la calle. Los veía pegados en postes,
en paredes, en las ventanas de las tiendas. No podía escapar de ella, ni siquiera en la muerte. La policía comenzó a entrevistar a conocidos de Giovanna. Hablaron con sus compañeros de universidad, con sus vecinos, con sus amigos, y eventualmente llegaron a Tony. Era un martes por la tarde cuando dos detectives aparecieron en la tienda de autopartes. Tony estaba atendiendo a un cliente cuando los vio entrar. Vestían de civil, pero había algo en la manera en que caminaban, en cómo observaban todo, que gritaba «policía». «¿Tony Ramírez?», preguntó uno de ellos. Era un hombre de unos 40 años, con bigote tupido y una expresión seria. Tony sintió cómo se le secaba la boca. «Sí, soy yo. Soy el detective Morales, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Esta es mi compañera, la detective Ruiz. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Giovanna Silva». El corazón de Tony latía tan fuerte que estaba seguro de que los detectives podían escucharlo. «Claro, lo que necesiten. ¿Podemos hablar en privado?». Tony les dijo a su jefe que necesitaba un descanso. Salieron de la tienda, se pararon en la banqueta, mientras el tráfico de la tarde pasaba ruidoso a su lado. «¿Cuándo fue la última vez que vio a Giovanna?», preguntó el detective Morales. Tony había practicado esta respuesta 100 veces en su cabeza. «Hace como 2 meses. Nos peleamos y dejamos de hablarnos». «¿Por qué se pelearon?». «Por mi novia. Giovanna no la aceptaba. Decía que no era buena para mí». La detective Ruiz, una mujer joven con lentes oscuros, sacó una libreta. «¿Y cómo se llama su novia?». «Ellen Vargas». «¿Giovanna y Ellen se conocían?». «Sí, las presenté, pero no se llevaron bien». «¿Sabe dónde podría estar Giovanna?», preguntó Morales. Tony negó con la cabeza. «No tengo idea. Ojalá lo supiera. Estoy preocupado por ella, aunque nos hayamos peleado». Los detectives intercambiaron una mirada. «¿Usted maneja, señor Ramírez?». «Sí». «¿Qué tipo de carro tiene?». «Y un Chevy 2010, blanco». «¿Recuerda dónde estaba la noche del 23 de octubre? La fecha, la noche en que había matado a Giovanna». Tony sintió cómo el pánico comenzaba a crecer en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Estaba en casa con mi novia». «¿Alguien más puede confirmar eso?». «Solo Ellen. Vivimos juntos». La detective Ruiz anotó algo en su libreta. «¿Nos podría dar su dirección y número de teléfono?». Tony se los dio. Sus manos temblaban mientras escribía en el papel que le ofrecieron. Los detectives se despidieron, pero antes de irse, Morales se volteó. «Señor Ramírez, si recuerda algo, cualquier cosa que pueda ayudarnos a encontrar a Giovanna, llámenos. Es importante. Su familia está desesperada». «Claro», dijo Tony. «Lo haré». Cuando los detectives se fueron, Tony tuvo que sentarse en la banqueta. Las piernas no le respondían. Sacó su celular y le mandó un mensaje a Ellen. La policía vino. Me preguntaron por esa noche. La respuesta de Ellen fue inmediata. «¿Qué les dijiste?». «Que estaba contigo en casa». «Perfecto. Eso es lo que yo voy a decir también. No te preocupes. Todo va a estar bien». Pero nada estaba bien. Y Tony sabía que nunca lo estaría. Esa noche Tony no pudo dormir. Se quedó despierto en la cama, mirando el techo del departamento que compartía con Ellen. Ella dormía a su lado, respirando tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubieran matado y enterrado a alguien juntos. Tony pensó en su madre, en cómo había sacrificado todo por él, en cómo ahora probablemente se avergonzaría de saber quién era en realidad. Pensó en la familia de Giovanna, en su madre llorando, buscándola por toda la ciudad, sin saber que su hija estaba enterrada en una bodega abandonada. Pensó en correr, en desaparecer, en dejar todo atrás y empezar de nuevo en otro estado, en otro país. Pero sabía que no importaba a dónde fuera. Nunca podría escapar de lo que había hecho.
A las 4 de la mañana, Ellen se despertó. Notó que Tony estaba despierto. ¿No puedes dormir?, preguntó. No. Ellen se acercó, abrazándolo. Estás pensando demasiado. Tenemos que seguir adelante. Lo que pasó, pasó. Ya no se puede cambiar. ¿Tú no sientes nada?, preguntó Tony. ¿No te remuerde la conciencia? ¿Por qué me remordería? Ella era un obstáculo, un problema que teníamos que resolver, y lo resolvimos. Ahora somos libres de ser felices. Tony se alejó de su abrazo. Ella era mi mejor amiga, la conocía desde los 6 años. Y yo soy tu novia, tu futuro. Ella era tu pasado. Tenías que elegir, Tony, y elegiste bien. ¿Cómo puede alguien justificar un asesinato con tanta facilidad? Las semanas siguientes fueron un infierno de ansiedad. Los carteles de Giovanna se multiplicaron por toda la ciudad. Su caso apareció en las noticias locales. Joven desaparecida en circunstancias misteriosas, decían los titulares. La familia organizó marchas pidiendo a las autoridades que intensificaran la búsqueda. Tony veía todo desde lejos, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Iba al trabajo, regresaba a casa, comía, dormía, pero todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. En diciembre, los detectives regresaron. Esta vez fueron directamente al departamento donde vivían Tony y Ellen. Tocaron la puerta un sábado por la mañana. Ellen abrió, vestida con un pants rosado y una playera blanca. «Buenos días», dijo el detective Morales. «¿Está Tony Ramírez?» «Sí, pasa», dijo Ellen con una sonrisa. Esa maldita sonrisa que podía engañar a cualquiera. Tony salió de la recámara. Cuando vio a los detectives, su estómago se hundió. «Necesitamos que venga con nosotros a la oficina», dijo Morales. «Tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Está arrestado?», le preguntó Ellen, manteniendo la calma. «No, solo queremos aclarar algunas inconsistencias». Tony miró a Ellen. Ella asintió levemente. «Ve con ellos. Todo va a estar bien». Tony se puso una sudadera y salió con los detectives. Lo llevaron a la fiscalía, un edificio gris de varios pisos en el centro de la ciudad. Lo metieron a una sala de interrogatorios. 4 paredes blancas, una mesa de metal, 3 sillas y una cámara en la esquina superior. Los detectives se sentaron frente a él. «Tony», comenzó el detective Morales, «hemos estado investigando la desaparición de Giovanna Silva durante casi 2 meses, y hay algunas cosas que no cuadran». «¿Qué cosas?», preguntó Tony. Su voz temblaba. «Entrevistamos a varias personas cercanas a Giovanna. Todos nos dijeron lo mismo, que ustedes dos eran inseparables, que se conocían desde niños, que eran como hermanos, y de repente, según tú, se pelearon y dejaron de hablarse». «Así fue». «¿Por tu novia?» «Sí». La detective Ruiz se inclinó sobre la mesa. «Tony, también hablamos con tu mamá. Ella nos dijo que Giovanna estaba preocupada por ti, que sentía que tu novia te estaba manipulando, que estabas cambiando». Tony no dijo nada. «La última persona que vio a Giovanna con vida fue su mamá», continuó Ruiz. «Ella dice que Giovanna salió de su casa alrededor de las 9 de la noche del 23 de octubre. Salió sola, caminando, y nunca regresó». «¿Y?», dijo Tony. «¿Y sabes qué es curioso?», me dijo Morales, «que esa misma noche, una vecina de Giovanna dice que vio a un hombre tocando su ventana, un hombre alto, con barba, como tú». El corazón de Tony se detuvo. ¿Alguien lo había visto? «Y también hay algo más», añadió Ruiz. «Revisamos las cámaras de seguridad de la zona y vimos un carro blanco como el tuyo, estacionado a 2 cuadras de la casa de Giovanna esa noche». Tony sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Estaba atrapado y no había salida. Tony sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones.
Las paredes de la sala de interrogatorios parecían cerrarse sobre él. El detective Morales lo miraba fijamente, esperando una respuesta. La detective Ruiz tenía la pluma lista sobre su libreta. «Tony», insistió Morales, ¿tienes algo que decir sobre el carro blanco que apareció en las cámaras? «Hay muchos carros blancos en la ciudad», dijo Tony, pero su voz sonaba débil, poco convincente. «Es verdad», admitió Ruiz. «Pero este carro tiene una calcomanía en la ventana trasera del Cruz Azul, tu equipo favorito, ¿no? Tu mamá nos lo mencionó». Tony cerró los ojos. Había olvidado esa calcomanía. La había puesto hacía años, cuando todavía iba a los partidos con Giovanna y sus papás. Un recuerdo de tiempos más felices, y ahora era la evidencia que lo conectaba al crimen. «Además», continuó Morales, «hablamos con los vecinos de tu edificio en Narvarte. Varios de ellos dijeron que escucharon a tu novia y a ti discutir sobre Giovanna. Una vecina dijo que te escuchó decir, no puedo hacer eso, una noche, y Ellen respondió, si me amas, lo harás». Las paredes de la mentira que Tony y Ellen habían construido se estaban derrumbando, pieza por pieza, mentira por mentira. «Tony», dijo Ruiz, inclinándose hacia adelante, «sé que Giovanna era importante para ti. Todos nos dijeron que la querías como a una hermana. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció justo después de que te vieran cerca de su casa?» Tony no respondió. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir mintiendo? ¿Llamar a un abogado? ¿Confesar? «Mira», dijo Morales con un tono más suave, «hemos visto casos como este antes. Novias controladoras, manipuladoras, que hacen que sus parejas hagan cosas terribles. Si Ellen te obligó a hacer algo, si te amenazó, queremos saberlo. Podemos ayudarte». ¿Ayudarlo? Ya era demasiado tarde para eso. Tony había cruzado una línea que no tenía regreso. Había matado a su mejor amiga, la había estrangulado con sus propias manos, la había enterrado en una bodega abandonada. No había ayuda posible para alguien como él. «Quiero un abogado», dijo Tony finalmente. Los detectives intercambiaron miradas. «Está bien», dijo Morales, «tienes ese derecho. Pero piénsalo bien, Tony. Entre más tiempo pase, más difícil será encontrar a Giovanna. Si está viva en algún lugar, cada minuto cuenta. Si sabes algo, cualquier cosa, este es el momento de decirlo». Pero Giovanna no estaba viva, y Tony lo sabía. Llevaba 2 meses muerta, enterrada bajo toneladas de tierra y escombros, y él era el responsable. Los detectives lo dejaron ir ese día. No tenían suficiente para arrestarlo todavía, solo sospechas, evidencia circunstancial. Necesitaban más, necesitaban un cuerpo o una confesión. Cuando Tony salió de la fiscalía, el sol estaba empezando a ocultarse. El cielo de diciembre tenía tonos naranjas y púrpuras. La ciudad seguía con su rutina normal. Gente yendo y viniendo, viviendo sus vidas sin saber que un asesino caminaba entre ellos. Tony sacó su celular. Tenía 27 llamadas perdidas de Ellen, 19 mensajes, todos preguntando lo mismo. «¿Qué pasó? ¿Qué les dijiste? ¿Estás bien?» No respondió. En cambio, comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo caminaba, dejando que sus pies lo llevaran. Caminó por el centro histórico, pasando frente a la catedral, cruzando el zócalo lleno de turistas y vendedores ambulantes. Caminó hasta que le dolieron los pies, hasta que oscureció por completo. Terminó en la Alameda Central. Se sentó en una banca, bajo un árbol desnudo por el invierno. Alrededor de él, parejas paseaban tomadas de la mano, niños corrían persiguiendo palomas, vendedores ofrecían algodones de azúcar y globos. Y Tony se preguntó, ¿cómo había llegado a este punto? Hace un año era una persona normal,
Trabajaba, vivía con su mamá, pasaba tiempo con Giovanna, era feliz o al menos estaba contento. Y entonces Ellen apareció, como un huracán, como una enfermedad. Se había metido en su vida, en su cabeza y había cambiado todo. Lo había aislado, lo había manipulado, lo había convertido en un asesino. ¿Pero era justo culpar solo a Ellen? Al final del día, había sido Tony quien puso sus manos alrededor del cuello de Giovanna. Había sido Tony quien apretó hasta que dejó de respirar. Nadie lo había forzado físicamente. La decisión, por más retorcida que fuera, había sido suya. Su celular sonó. Era Ellen. Esta vez contestó. «¿Dónde estás?», preguntó ella. Sonaba frenética. «He estado llamándote durante horas. Caminando. ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué les dijiste? Saben que estuve cerca de la casa de Giovanna esa noche. Tienen testigos, tienen video». Silencio del otro lado. Luego, ¿confesaste? «No. Pedí un abogado». «Bien, eso fue inteligente. Ahora escúchame, Tony. No pueden probar nada sin un cuerpo, y no van a encontrar el cuerpo, así que solo tenemos que mantener la calma, seguir con nuestras vidas. Eventualmente el caso se enfriará, se olvidarán de nosotros». ¿Olvidarse? ¿Cómo podía alguien olvidarse de esto? «Ya no puedo hacer esto», dijo Tony. «¿Qué?» «Esto, nosotros, vivir como si nada hubiera pasado». «No puedo, Ellen». «Tony, no digas tonterías. Estás asustado. Es normal». «Pero va a pasar. Solo necesitas...» «Maté a mi mejor amiga», explotó Tony. Varias personas en la Alameda voltearon a verlo. Bajó la voz. «Maté a Giovanna. Por ti. Y ahora tengo que vivir con eso todos los días. ¿Sabes lo que es despertar todas las noches sintiendo sus manos, tratando de quitarse la cuerda del cuello? ¿Sabes lo que es ver su cara cada vez que cierro los ojos?» «Lo hiciste porque me amas», dijo Ellen, «porque nuestra relación era más importante». «No», dijo Tony. «Lo hice porque soy débil, porque dejé que me manipularas, porque perdí de vista quién era». «Tony, ven a casa, podemos hablar de esto». Tony colgó, apagó el teléfono y se quedó sentado en esa banca, bajo ese árbol, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. ¿Cuánto tiempo puede alguien cargar con la culpa antes de colapsar? Esa noche, Tony no regresó al departamento con Ellen. En cambio, fue a la casa de su mamá. La señora Ramírez abrió la puerta, sorprendida de verlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Hijo», dijo abrazándolo fuerte, «¿dónde has estado? Te he extrañado tanto». Tony se dejó abrazar. Por primera vez en meses, se sintió como un niño otra vez, seguro, protegido, aunque sabía que era una ilusión. Ya no había seguridad para él, ya no había protección. «Mamá», dijo Tony con voz quebrada, «lo siento». «¿Por qué, mijo? ¿Qué pasó?» «Por todo, por alejarme, por no escucharte cuando me advertiste sobre Ellen». La señora Ramírez lo guió a la sala. Le preparó un té de manzanilla, como solía hacer cuando él era niño y tenía pesadillas. Se sentaron en el viejo sillón que había estado en esa sala desde que Tony tenía memoria. «La policía vino a hablar conmigo sobre Giovanna», dijo la señora Ramírez. «Me preguntaron si sabía algo. Les dije que ustedes eran como hermanos, que era imposible que tú tuvieras algo que ver con su desaparecimiento». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Tony. Su mamá confiaba en él, creía en él, y él había traicionado esa confianza de la peor manera posible. «Tony», dijo su mamá, tomando su mano, «¿tú sabes algo? ¿Algo que pueda ayudar a encontrar a Giovanna?» Tony miró a su madre a los ojos. Esos ojos que lo habían visto crecer, que lo habían cuidado cuando estaba enfermo, que lo habían visto graduarse de la secundaria. Esos ojos que ahora lo miraban con esperanza. Y Tony supo lo que tenía que hacer. «Mamá»,
dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Necesito decirte algo, y cuando te lo diga probablemente nunca me vas a perdonar, pero necesito que lo sepas, necesito que alguien sepa la verdad. La señora Ramírez frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas, hijo? Tony respiró profundo, y entonces comenzó a hablar. Le contó todo. Cómo había conocido a Ellen, cómo ella lo había aislado poco a poco de todos, cómo le había pedido que matara a Giovanna como prueba de amor. Cómo él, en un momento de locura, de debilidad absoluta, lo había hecho. Le contó cómo había estrangulado a su mejor amiga, cómo había enterrado su cuerpo en una bodega abandonada, cómo había vivido durante 2 meses con ese secreto, con esa culpa, sintiendo cómo se pudría por dentro. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era ensordecedor. La señora Ramírez tenía una mano sobre su boca, los ojos abiertos como platos, las lágrimas corriendo sin control. Miraba a su hijo como si fuera un extraño, como si el niño que había criado hubiera sido reemplazado por un monstruo. «Dios mío», susurró. «Dios mío, Tony, ¿qué hiciste?» «Lo siento», lloró Tony. «Lo siento tanto, mamá. No sé qué me pasó. No sé cómo pude hacer algo así». La señora Ramírez se levantó del sillón. Se alejó de Tony, como si tuviera miedo de estar cerca de él. «Giovanna», dijo, «esa niña que te defendió en la primaria, que siempre estuvo ahí para ti, la mataste». «Sí». «Y su familia, su mamá, ¿sabes lo que están sufriendo? Están buscándola por toda la ciudad, rogando que esté viva en algún lugar». «Lo sé». «¿Y Ellen? ¿Ella te obligó?» «No, me manipuló. Me convenció de que era lo correcto, pero la decisión fue mía. Yo la maté». La señora Ramírez se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban mientras sollozaba. Tony quería acercarse, consolarla, pero sabía que no tenía ese derecho, no después de lo que había hecho. «Tienes que entregarte», dijo finalmente su mamá. «Tienes que ir con la policía y decirles dónde está el cuerpo de Giovanna. Su familia merece darle un entierro digno». «Lo sé», dijo Tony. «Por eso vine aquí. Quería verte una última vez antes de hacerlo». La señora Ramírez lo miró. A través de las lágrimas, Tony pudo ver algo en sus ojos. No era perdón. Tal vez nunca habría perdón. Pero había algo parecido a la comprensión. O al menos a la aceptación de que su hijo se había perdido en un camino oscuro del que no había salida. «Te voy a acompañar», dijo ella. «No voy a dejarte ir solo». A la mañana siguiente, el 27 de diciembre, 2 días después de Navidad, Tony Ramírez entró a la fiscalía acompañado de su madre. Pidió hablar con los detectives que habían estado investigando la desaparición de Giovanna Silva. Morales y Ruiz llegaron en menos de 10 minutos. Cuando vieron a Tony ahí, supieron inmediatamente que algo había cambiado. Lo llevaron a la misma sala de interrogatorios. Esta vez, Tony no pidió un abogado. No necesitaba uno. Sabía exactamente lo que iba a decir. «Quiero confesar», dijo Tony. Su voz era firme aunque sus manos temblaban. «Yo maté a Giovanna Silva y sé dónde está su cuerpo». Los detectives se miraron. Habían sospechado, pero escuchar la confesión directa era diferente. Morales encendió la grabadora sobre la mesa. «Tony Ramírez, antes de continuar, quiero que sepas que tienes derecho a un abogado». «No quiero un abogado», interrumpió Tony. «Quiero decir la verdad. Quiero que la familia de Giovanna sepa qué pasó. Se lo merecen». Y entonces Tony contó toda la historia, desde el principio, cómo conoció a Ellen, cómo ella lo había ido aislando, cómo le había pedido que matara a Giovanna como prueba de amor, cómo él, cegado por lo que creía que era amor, había accedido. Describió cada detalle del asesinato. Cómo había atraído a Giovanna a ese terreno baldío, cómo había usado una cuerda,
cómo ella había luchado, cómo lo había mirado con esos ojos suplicantes, cómo le había rogado que no lo hiciera, y cómo él lo había hecho de todas formas. Describió cómo habían enterrado el cuerpo en una bodega abandonada en Ecatepec. Les dio la dirección exacta. Les explicó que Helen había planeado todo, que ella había cavado el hoyo días antes, que había estado manipulándolo durante meses para llegar a ese punto. Cuando terminó de hablar, habían pasado 2 horas. Los detectives tenían páginas y páginas de notas. El rostro de Ruiz mostraba una mezcla de tristeza e indignación. Morales simplemente negaba con la cabeza. «¿Por qué lo hiciste, Tony?», preguntó Morales finalmente. «¿Realmente creíste que matar a tu mejor amiga era prueba de amor?». Tony bajó la mirada. «En ese momento, sí. Helen tenía una manera de hacer que todo tuviera sentido. Me decía que mientras Giovanna existiera, nuestra relación nunca sería completa, que tenía que elegir, y yo elegí mal». «¿Elegiste mal?», repitió Ruiz. «Tony, no elegiste qué cenar o qué película ver. Mataste a alguien, a tu mejor amiga desde la infancia». «Lo sé», dijo Tony, con lágrimas en los ojos. «Vivo con eso cada segundo de cada día. Sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que merezco lo que venga. Solo quiero que la familia de Giovanna pueda despedirse de ella como se debe». Los detectives hicieron algunas preguntas más. Luego, un equipo forense se preparó para ir a la bodega en Ecatepec. Tony los acompañó. Tenía que mostrarles exactamente dónde estaba enterrado el cuerpo. Cuando llegaron a la bodega, el lugar se llenó de policías, forenses, peritos. Tony los guió hacia el lugar exacto. Comenzaron a excavar. Tony tuvo que verlo todo. Tuvo que ver cómo sacaban la tierra, cómo aparecía la lona, cómo la abrían cuidadosamente. Y ahí estaba Giovanna. Después de 2 meses enterrada, su cuerpo estaba en estado de descomposición avanzada. Pero era ella, su mejor amiga, su hermana. Tony cayó de rodillas, lloró como no había llorado en toda su vida. Los policías lo levantaron, le pusieron las esposas, lo leyeron sus derechos. Pero Tony apenas escuchaba, solo podía ver a Giovanna, solo podía pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que había destruido. Lo subieron a una patrulla. Mientras se alejaban de la bodega, Tony vio cómo colocaban el cuerpo de Giovanna en una bolsa negra, cómo la trataban con respeto, con dignidad, algo que él no le había dado cuando estaba viva. Esa misma tarde, la policía arrestó a Helen Vargas. Ella negó todo. Dijo que Tony estaba mintiendo, que ella no tenía nada que ver, que Tony estaba obsesionado con ella y que había inventado toda la historia para culparla. Pero había evidencia, mensajes de texto, llamadas, testimonios de vecinos que los habían escuchado discutir sobre Giovanna, y sobre todo estaba la confesión de Tony, detallada, consistente, verdadera. El caso se volvió noticia nacional. «Joven asesina a su mejor amiga por petición de su novia», decían los titulares. «Mató por amor», repetían los reporteros, usando las mismas palabras que Tony había dicho durante su confesión. La familia de Giovanna finalmente pudo despedirse. Organizaron un funeral en la iglesia de San Pedro Zacatenco. Cientos de personas asistieron. Compañeros de universidad, vecinos, amigos, familiares, todos llorando la pérdida de una joven brillante, llena de vida, que había sido arrebatada de la manera más cruel. La madre de Giovanna, la señora Silva, dio un discurso. Con voz quebrada, habló sobre su hija, sobre sus sueños de ser periodista, sobre su bondad, sobre cómo había defendido a un niño tímido en la primaria y cómo esa amistad había durado hasta el día de su muerte.
Mi hija dio su vida defendiendo a quien consideraba su hermano, dijo entre lágrimas, y ese mismo hermano le quitó la vida. No hay palabras para describir este dolor. Solo espero que algún día Tony pueda entender la magnitud de lo que hizo, y que viva con eso todos los días de su vida. Tony vio el funeral por televisión desde su celda en el reclusorio. Cada palabra de la señora Silva era una daga en su corazón, pero sabía que se las merecía. Se merecía ese dolor y mucho más. El juicio duró meses. La defensa de Tony intentó argumentar que había sido manipulado, que Ellen había ejercido control coercitivo sobre él. Y era verdad, Ellen lo había manipulado, pero al final el jurado decidió que eso no era excusa suficiente. Tony había tenido opciones, pudo haberse alejado, pudo haber pedido ayuda, pudo haber hecho 1000 cosas diferentes. En cambio, eligió matar. En agosto de 2025, Tony Ramírez fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio calificado. Ellen Vargas recibió 20 años como cómplice y por manipulación psicológica. Ambos fueron enviados a prisiones diferentes. El día que dictaron la sentencia, la madre de Tony estaba en la sala del tribunal. Cuando anunciaron los años, ella lloró. No por la injusticia de la sentencia, sino por el hijo que había perdido. El niño tímido que alguna vez fue ya no existía. En su lugar había un asesino que viviría el resto de su vida entre rejas. Tony aceptó la sentencia sin protestar. Sabía que 30 años no eran suficientes. Nada sería suficiente para compensar lo que había hecho, pero al menos la verdad había salido a la luz. Al menos la familia de Giovanna tenía respuestas. En prisión, Tony pensaba en Giovanna todos los días. Recordaba su risa, sus chistes malos, como siempre lo defendía, como lo conocía mejor que nadie. Recordaba aquel día en la primaria cuando ella lo había defendido de los abusivos, cómo le había dicho: «Yo siempre voy a cuidarte». Y él le había pagado con traición, con violencia, con muerte. Los otros presos se enteraron de su historia. En la cárcel hay una jerarquía, y los que matan a mujeres, especialmente a alguien cercano, están en lo más bajo. Tony fue golpeado varias veces, pero nunca se defendió. Sentía que se lo merecía. Cada golpe era un pequeño pago por lo que había hecho. Pasaron los años. Tony cumplió 2 años en prisión, luego 3, luego 5. Cada cumpleaños de Giovanna, él se sentaba en su celda y lloraba, pensando en todo lo que ella se estaba perdiendo. Todos los cumpleaños que nunca celebraría, la carrera que nunca terminaría, el futuro que nunca tendría, todo por su culpa. La madre de Tony lo visitaba una vez al mes. Al principio, las visitas eran en silencio. Ella no sabía qué decirle. Él tampoco. Pero con el tiempo comenzaron a hablar. Sobre arrepentimiento, sobre perdón. Sobre si era posible redimirse después de hacer algo imperdonable. «Nunca voy a perdonar lo que hiciste», le dijo su mamá durante una visita. «Pero sigues siendo mi hijo, y no voy a abandonarte». Esas palabras, viniendo de la única persona que no lo había dejado, le dieron a Tony algo a qué aferrarse, un pequeño rayo de humanidad en un mar de oscuridad. Ellen, por su parte, nunca aceptó responsabilidad. En prisión, siguió diciendo que era inocente, que Tony había actuado solo. Ella había sido otra víctima. Nunca mostró remordimiento, nunca pidió perdón a la familia de Giovanna. Y tal vez eso era lo más terrible de todo, que alguien pudiera planear un asesinato, manipular a otro ser humano para que lo cometiera, y luego dormir tranquila por las noches. La historia de Tony, Giovanna y Ellen se convirtió en una advertencia.
En las escuelas, los psicólogos hablaban sobre relaciones tóxicas, sobre cómo identificar la manipulación, sobre la importancia de mantener tu identidad y tus relaciones importantes incluso cuando estás en pareja. El caso se estudió en universidades, en clases de criminología y psicología. ¿Qué hace que alguien cometa un acto tan atroz? ¿Fue la manipulación? ¿Fue debilidad de carácter? ¿Fue una combinación de ambos? La respuesta, como en la mayoría de los casos de crímenes pasionales, era compleja. No había una sola causa. Había sido una tormenta perfecta de manipulación, inseguridad, aislamiento y decisiones terribles. Pero al final, más allá de todas las teorías y análisis, quedaba una verdad simple e innegable. Una joven brillante y llena de vida había muerto. Una familia había sido destrozada. Un joven había destruido su vida y la de muchos otros por algo que él llamó amor, pero que en realidad era la ausencia total de él. Tony Ramírez nunca saldrá de prisión siendo un hombre libre. Incluso si cumple su sentencia completa, vivirá el resto de su vida cargando con el peso de lo que hizo, con el recuerdo de Giovanna Silva, con la pregunta que lo perseguirá hasta su último día. ¿Cómo pude hacer esto? Y tal vez esa sea la peor condena de todas. No los barrotes de su celda, sino las cadenas invisibles de la culpa que nunca jamás lo dejarán libre. Esta es la historia de cómo el amor verdadero fue asesinado por alguien que confundió obsesión con amor, de cómo una amistad de 18 años terminó en una tumba prematura, de cómo un joven llamó amor a lo que era su propia destrucción, y de cómo al final el precio de esa confusión fue pagado con sangre inocente.